Después de haber considerado en esta serie de meditaciones de preparación para la fiesta de la Inmaculada la anunciación del ángel a María, su respuesta generosa, la visitación de María a su prima Isabel, manifestación de humildad y de espíritu de servicio, el nacimiento de Jesús, muestra de la humildad del Señor, de la cual aprendió la Virgen, y ayer el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná, en que aprendimos de María, mujer de oración, madre de la fe, de los apóstoles y de la Iglesia. Vamos a dar ahora un salto por los demás misterios de luz y dolorosos para llegar a una de las últimas apariciones de María. Desde el milagro de Caná, la Virgen aparece mencionada muy pocas veces en el Evangelio. Y al final la encontramos en la tradición del Vía Crucis, el encuentro con su Hijo en la cuarta estación, que San José María meditó con profundidad, y lo tenemos en ese libro del Vía Crucis. Cuando Jesús va en el camino del Calvario con la cruz a cuestas y se encuentra a su madre, con inmenso amor mira María a Jesús y Jesús mira a su madre. Sus ojos se encuentran y cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo. Nos metemos ahí en esa escena, en ese encuentro eterno del Hijo con su madre. Ella, como toda madre, acompaña a su Hijo en los momentos más difíciles. No ha estado en los momentos de gloria, pero ahora está ahí acompañándolo. En la oscura soledad de la pasión, Nuestra Señora ofrece a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina. Miguel Ángel Buonarroti, el famoso artista del Renacimiento italiano, representa a María dando un paso adelante en lo que estamos considerando, con su Hijo muerto en la cruz, la famosa pietà, la piedad, la devoción de la madre a su Hijo, y es famosa la mano derecha de esa escultura, porque aparece María como diciendo con un gesto, hágase, esta es la voluntad del Padre, que se cumpla. Así como el hágase de la Anunciación que veíamos cuando el ángel le planteaba su vocación, ella respondió generosamente desde el comienzo hasta el final. La vemos acompañando a su Hijo hacia el Calvario, que no era un monte propiamente, sino una gran roca. Medía unos 5 o 6 metros de alto por otros 6 de largo y 6 de ancho. La palabra monte para referirse al Calvario empezó a usarse en el siglo IV a iniciativa de un peregrino de Burdeos, que al escribir sobre su viaje a Tierra Santa popularizó la expresión Monte Calvario. Se trataba de una antigua cantera en la que se hallaba esa roca inmensa. Al lugar se le llamaba Gólgota, que significa cráneo, Locus Calvariae en latín, el lugar de las calaveras. En castellano se puede traducir así, el monte de la calavera, y de ahí proviene ese nombre, lugar de la calavera, debido a que la forma de esa roca grande recordaba como un gran esqueleto. También hay una tradición de que ahí estaba enterrado Adán, pero ya eso es demasiado hilar fino. Pero bueno, ya en el Calvario, en ese monte, contemplamos de nuevo a María junto a su Hijo como un bálsamo que le ayudaba a soportar aquellos terribles momentos. Un dolor compartido, igual que una alegría compartida. El dolor compartido pues como que duele menos y la alegría compartida se goza más. Hemos estado hablando también de la amistad entre nosotros, la amistad con Dios. Pues Dios ha querido acompañarnos en esa pena que merecíamos por el pecado, asumirla Él, dice San Pablo, el que no cometió pecado, se hizo pecado para salvarnos del pecado. Y allí está solo. Había hecho esos amigos íntimos, hermanos, Pedro, Santiago, Felipe,
los veíamos ayer en Caná. Pues ahora, en este momento, ninguno de esos perseveró. Solamente Juan, el más pequeñito, el que menos fuerza tenía, el que menos tenía, digamos, condiciones humanas para valerse por sí mismo. Entonces estaba abandonado, y porque era el que más quería a la Virgen. Probablemente la Virgen lo trataba con especial cariño porque era el niño del grupo. Y entonces, precisamente, vemos cómo la unión con María fortalece para la lucha y nos alcanza la gracia de la perseverancia final. El único que perseveró al lado de la muerte de Cristo, al lado de la cruz, fue el más débil, el que más amaba a su madre. Ahí vamos sacando ese propósito que veíamos ayer. Si quieres ser fiel, sé muy mariano. La devoción a María no es una cuestión cosmética, un añadido, un accesorio. No, es esencial en el cristianismo. Como veremos ahora, Jesucristo mismo nos la recomienda. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. En otras descripciones aparecen otras mujeres. Son las mujeres las que perseveran al pie del Calvario, y los hombres, excepto Juan, huyen. Al observar a María junto a él, Jesucristo establece un diálogo cariñoso que manifiesta su preocupación de hijo y de maestro al mismo tiempo. Jesús, dice el evangelista, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre. ¿Recuerdan que les contaba ayer cuál es la primera palabra que Jesús le dice a la Virgen en el Evangelio de San Juan? ¿Cuál, David? Mujer, guiné, no ha llegado mi hora, ¿qué nos va a ti y a mí? Pues la última palabra también, o la última frase va por aquí. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Como que aquella vocación que comenzó a fraguarse o que se manifestó públicamente por primera vez en Caná, de ser la mujer anunciada en el Antiguo Testamento, se consolida ahora aquí en el Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, lo tenemos aquí en el retablo, nos imaginamos fácilmente a Jesús en el Calvario, María a su lado y nosotros junto a ella, ocupando ese lugar de Juan. Juan está ocupando el lugar de nosotros, Juan nos representa, es una manera que él tiene también de narrar en su evangelio, una persona que representa la multitud. Pues ahí Juan nos está representando, Jesús te mira a ti desde arriba, desde esa cruz, me mira a mí y nos dice, ahí tienes a tu madre. Es el gran testamento, la gran herencia que Jesús nos deja antes de subir al Padre. Ahí tienes a tu madre. Por eso estos días de preparación de la Inmaculada son una ocasión de pensar, darle vueltas, que no sea de vez en cuando el recurso a la Virgen. No es mi mamá espiritual, mi mamá que está pendiente de mí. ¿Cómo trato yo a mi madre? ¿Qué tan buen hijo soy? Seguramente nos esforzamos, porque forma parte de nuestra ascética cristiana, cumplir ese mandamiento, honrar a padre y madre, pero más allá de cumplir como unos deberes básicos, mínimos, pues procuramos tener muchos detalles con una madre que nos ha amado tanto. Pues ese amor terrenal tenemos que sublimarlo más todavía y pensar, así tengo que tratar a María, con toda la fuerza, con todo el cariño, para obedecer a Jesús, que es lo que me pidió. Ahí tienes a tu madre. Sabemos que en realidad, más que pedirnos que la queramos, pero también lo está pidiendo, y Juan dice aquí, desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio, la contó entre sus cosas, traducen algunos, o sea, la metió en su vida, y bueno, y se encargó de ella. De alguna manera Jesús le estaba encargando eso, pero más importante que darle esa tarea de que la cuidara, era el don que le estaba dando. Ahí tienes a tu madre. Te regalo a mi madre como madre tuya. Gracias, Señor. Recordemos que el testamento de María en Caná, sus últimas palabras en todo el Evangelio fueron, haced lo que Él os diga.
Ahora en el Calvario el testamento de Jesús en la cruz fue: ahí tienes a tu madre. No se trata de una simple preocupación por el cuidado de María ahora que se quedaba sola. Con esta doble expresión, dicen los teólogos, Jesús quiso indicar una verdadera maternidad espiritual de María hacia todos los hombres, representados por San Juan, y una verdadera filiación espiritual de todos los hombres respecto de María. Nos la entrega como ejemplo, para identificarnos con su Hijo, para imitarla, para imitarlo a Él. El mejor modelo de fidelidad, de cómo seguir a Cristo en las duras y en las maduras. El mejor modelo de fe, nos acordamos en la visitación, la prima Isabel le dijo: feliz la que ha creído. El mejor modelo de valentía, de fortaleza, de heroísmo y de valor, cuando casi todos los discípulos habían huido. El mejor modelo de audacia, de osadía para cumplir la voluntad de Dios es nuestra madre. Por eso escuchamos a Jesús que nos dice: ahí tienes a tu madre. La Virgen fue acompañando cada una de las palabras de Jesús con las que terminaba de revelar esa misión suya de Mesías. Él perdona a sus verdugos, las famosas 7 palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La promesa de salvación para el buen ladrón, que es impresionante: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es un hombre que ha llevado una vida de pecado hasta el último momento y solamente unos pocos minutos antes de morir le roba el cielo al Señor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una respuesta así como los que creen que todo depende de lo que uno hace. Y no, todo depende de la misericordia de Dios, de ese juicio misericordioso de: yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados. La esperanza en el Padre que lo salvaría. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que algunos piensan, lo ven como si fuera una queja, una súplica de desespero. Y en realidad es un salmo que sí, arranca de esa manera, pero termina diciendo: he confiado en ti y sé que me salvarás. O sea que en realidad es una oración en la que dice: Dios me salvará. El afán por la salvación de todas las almas, manifestada en ese tengo sed, que no es una simple exposición fisiológica de un estado del cuerpo, sino que espiritualmente tengo sed de que las almas se salven. Hasta el cumplimiento final del designio del Padre. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En tu oración vas mirando esa escena tan dolorosa, tan profunda, de la entrega de Cristo por nosotros. Y vamos viendo cómo se cumplía de esa manera una profecía que le había hecho el anciano Simeón a la Virgen cuando había estado llevando al Hijo para la purificación y para la purificación suya y la presentación de Jesús en el templo. Aquel profeta, el último del Antiguo Testamento, le dijo: una espada te traspasará el alma. Por eso representan a la Virgen de los Dolores con esas espadas en el corazón. A continuación, después de que Cristo entrega el alma, de que dice, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu, siguieron los prodigios naturales: un terremoto, la resurrección de algunos muertos, que llevaron al centurión romano, pagano, a reconocer: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este pintor, es artista, Rubnik, cuando representa la escena del Calvario, pone a Jesús en la cruz y el palo horizontal está caído, porque es el peso de los pecados hacen que se doble aquel madero. Y el centurión romano, que está al pie de la cruz, está con una mirada, o sea, una cara que no se reconoce, una cara anónima. Y entonces el pintor dice que es que esa cara es la de todos nosotros. Por eso no le pone una cara, es tu cara que está ahí viendo en primera persona la entrega de Jesús y viendo cómo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Todo esto nos hace pensar en la importancia que Cristo quiso darle al sufrimiento, al dolor, a la muerte en la cruz.
Y como ha dicho también para nosotros, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome cada día su cruz sobre sus hombros y que me siga. El camino del cristiano pasa por la cruz del sufrimiento, la cruz del dolor, la cruz de la angustia cotidiana para corresponder a lo que se nos pide el Señor, para hacer lo que nos toca, hoy, ahora, ahí donde tenemos que estar. Estamos corredimiendo. Y esa es la importancia, el valor que tiene el sacrificio, el valor que tiene el amor a la cruz. Considerando la vida de María, pues vamos aprendiendo detalles concretos para ser buenos hijos de Dios. Generosidad para responder a la vocación, humildad para servir, la humildad de Dios que nace, la fe para pedirle al Señor que haga milagros. Y ahora consideramos la importancia de perseverar al pie de la cruz, de cargar cada día con nuestra cruz. Siempre me impresionó San José María algún texto que tiene para los que dirigen a jóvenes, incluso a los que ya se han incorporado al Opus Dei, a gente que ya está en un camino de vocación, de entrega. Decía, este es el texto que hay que trabajar. Es como el texto de formación del cristiano, que aprenda a negarse a sí mismo, a hacer lo que toca. Haz lo que debes y está en lo que haces, a luchar contra las distracciones, a estar metido, a enfocarse en lo que tiene, a perderle el miedo al dolor, al sufrimiento, a trabajar cansado, a levantarse cuando uno todavía piensa que le quedan horas de sueño, a terminar el semestre bien. Bueno, ese trabajo, todo eso es corredención, es sacrificio, es amor a la cruz. Hay que perder el miedo al sufrimiento, perder el miedo a exigirse, a plantearse metas altas para llegar más lejos y para servir a más personas. Le hemos dado vueltas a que nuestra vida es un servicio, a que queremos servir, es decir, cada vez más, cada vez mejor, cada vez a más personas. Bueno, pues el camino va por aquí, por la abnegación, por el negarse a sí mismo. El prelado de la obra, don Fernando Cáriz, comentaba unas palabras de San José María, del año 31. Considerando la misa, decía, ¿cómo me hizo gozar la epístola de este día? En ella el Espíritu Santo por San Pablo nos enseña el secreto de la inmortalidad y de la gloria. ¿Y cuál es el secreto de la inmortalidad y de la gloria en San Pablo? La Santa Cruz. La Santa Cruz nos hará perdurables, siempre con el mismo espíritu del Evangelio que traerá el apostolado de acción como fruto sabroso de la oración y del sacrificio. A mí personalmente esta frase me ha servido mucho para la vida espiritual. Es decir, todos queremos apostolado de acción, llegar a muchas almas, hacer mucho bien, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que muchos niños se acerquen a Dios por nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra alegría, que nuestro trabajo les sirva para el futuro, que la gente que vea en las redes sociales nuestra labor, pues se sienta estimulada al menos a rezar por estas personas, a servir en su ambiente. Bueno, fruto de acción, ¿no? Apostolado de acción. El apostolado de acción es fruto sabroso de la oración y del sacrificio. Ya ha salido. Cuando la iglesia no hace oración y sacrificio, su labor humanitaria es una ONG. El cardenal Ratzinger insistía con una anécdota que le había pasado cuando él era prefecto de la fe, que le llegaron con un cuento de una comunidad en África que se había convertido a una comunidad eclesial nacida de la Reforma protestante. Y entonces decían, pero qué tan raro si les habíamos servido tanto. Les habíamos llevado letrinas, les habíamos ayudado con el alcantarillado, les habíamos hecho cantidad de cosas de servicio. Y entonces hablando con esos líderes decían, sí, pero los de la comunidad protestante nos hablaron de Dios. Y él ponía ese ejemplo, de nada sirve toda la labor social si no se está anunciando a Jesucristo. Por eso viene esa famosa tríada de la iglesia, que es servicio, como hemos visto, diaconía, como María, pero también liturgía, ¿no? Diaconía, liturgía y querigma, o sea, servicio, culto, oración y anuncio del Evangelio.
Tienen que ir las tres. Donde falte una, no lo estamos haciendo bien. Porque si uno se dedica solo a hablar de Dios y tampoco ayuda, si uno va donde los niños y les habla, pero no los escucha y no les trabaja, pues no está haciendo todo lo que es. Hoy si se dedica a todo aquello, pero no va a la misa, no celebra la Eucaristía, no está unido a Dios, está una pata suelta. Bueno, pues el apostolado de acción es fruto sabroso de la oración y del sacrificio. Es la famosa crítica a Marta, que no es tan así, pero es donde Jesús le dice a Marta, que trabaja mucho, que se mueve bastante, y dice, Marta, Marta, haces muchas cosas, pero la más importante es la que hizo María. María escogió la mejor parte, que es la oración, el estar con Jesús. Bueno, María también ha trabajado. Entonces es hacer esa síntesis de hacer cosas, pero antes de hacer cosas, el fruto, que mejor dicho, que hacer cosas sea fruto de oración y de sacrificio. Oración, plan de vida, misa, o lectura espiritual, pero también sacrificio. Va de la mano, que es el comer un poquito menos de lo que más nos gusta, o comer un poquito más de lo que nos gusta menos, el no tener caprichos, el espíritu de servicio que, no sé, barrer en la casa, la limpieza en el baño, en la cocina, ayudar con lavar los platos, con el cuidado del hermanito, del hijo. Bueno, todo eso que de pronto nos cuesta, el espíritu de sacrificio, de trabajar las horas que tocan, estudiar, que hay que estudiar 4 horas, pues son 4 horas sin distracciones, a fondo. Este es el camino seguro, por la humillación hasta la cruz, desde la cruz con Cristo a la gloria inmortal del Padre. La gloria se alcanza pasando por la cruz. La gloria de la resurrección que meditaremos los últimos días, mañana y pasado, solamente a ella se llega pasando por la cruz a la gloria inmortal del Padre. Y entonces, cosas concretas que uno puede mirar para llevar esto a la práctica, a nuestra vida diaria, hacerse una lista de sacrificios, de pequeñas mortificaciones que podemos incorporar a nuestra vida. Hay gente que habla de esto humanamente, ¿no? Como la importancia de los hábitos, por ejemplo. Para ser un hombre líder, un hombre bueno, un hombre que influya, hoy hablábamos en broma de eso, hay un autor, un psicólogo, creo que es australiano o canadiense, que habla mucho de los jóvenes y les llega mucho, y entonces dice, bueno, pues un líder que no es capaz de levantarse, valiente líder, ¿no? Un líder que no es capaz de tender la cama, valiente líder. ¿Que quiere transformar el mundo? Comience por levantarse y comience por tender la cama. Le pongo esa gran meta, como diciendo, empiece por ahí. Y nada, cuando, sí, la verdad es que uno podría ir ahora a la casa y decir cómo dejé la cama. Y ya muestra cómo es mi liderazgo. Pero ahí, una mortificación, levantarse, dejar la cama ordenada, bañarse con agua fría, mirar a ver, no sé, puede ser que uno le sirvan un desayuno y ya no hay como mucho, si uno se va a servir, pues podría uno decir, bueno, sirvo un poquito menos de esto, un poquito más de aquello, pero uno puede ver a una persona que quiere imitar a Cristo y por decir algo dice, dejo el chocolate para el final y como en seco, entonces vea, un ejemplo de mortificación, o lo contrario, bueno, no sé, cada uno ve, pero como que tener una listica de sacrificios que le da uno a ofrecer a Dios, la puntualidad para llegar a donde toca, para no hacer esperar a los otros, la abnegación en el trabajo, el terminar a tiempo también es una mortificación, porque de pronto a veces uno está trabajando, ya hemos dicho que iba a trabajar 4 horas para poder levantarse y ayudar en la casa con la cocina, para poder visitar a un enfermo, pero no, se queda trabajando 6 horas y entonces ya no deja de hacer lo demás. Entonces una lista de mortificaciones es una manera muy concreta de cargar la cruz sobre los hombros. Puede servirnos de pista un himno de la liturgia de Cuaresma que me la apunté porque me impresionó, ¿no? Y como una invitación, ahora que en el ayuno del Adviento también puede servir, decía, seamos más sobrios en hablar. Hay gente que habla y habla y habla, bueno, de pronto voy a escuchar más de lo que hablo. Seamos más sobrios en hablar, en comer y en beber, en dormir y en jugar, y perseveremos con más rigor en la vigilancia. Esto es un himno medieval, pues lo tenía por ahí en latín, pero pues para no enredar, pero bonito. Sobriedad en hablar, comer, beber, dormir, jugar y perseverar en la vigilancia. Solo si nos unimos continuamente a la pasión de Jesucristo, decía San José María, sabremos ser instrumentos útiles en la tierra, aunque estemos llenos de miserias.
El Papa Bergoglio carga en el breviario el testamento de su abuela, que es como una cartica que le escribió. Y en uno de los párrafos finales dice: que estos mis nietos, a los cuales entregué lo mejor de mi corazón. Nos recordamos que él, para ser sacerdote, tuvo una contradicción familiar, la mamá no quería que siguiera ese camino y fue la abuela la que lo apoyó más. Que estos mis nietos tengan una vida larga y feliz, pero si algún día el dolor, la enfermedad o la pérdida de una persona amada los llenan de desconsuelo, recuerden que un suspiro al tabernáculo, donde está el mártir más grande y augusto, y una mirada a María al pie de la cruz pueden hacer caer una gota de bálsamo sobre las heridas más profundas y dolorosas. Y así llegamos a un último tema que quería que consideráramos al mirar en nuestra oración la muerte de Jesús en el Calvario y la presencia de María a su lado. Hemos dicho que allí Jesús nos la entrega como madre, pero San Juan narra otros acontecimientos que aumentaron el dolor de María. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas. El suplicio era muy grande y duraba horas, estar ahí colgados de la cruz, todo el cuerpo colgando, parece que no es de la mano propiamente, sino del carpo. Pero bueno, ahí colgando, llega un momento en que nada, que moría, y ya digamos que pasaba la emoción del momento de verlo sufrir, y bueno, ya había que irse. Entonces lo que hacían era que les golpeaban las piernas, y entonces así, con esa fractura, pues ya se descolgaban, les daba una insuficiencia respiratoria y se morían. Entonces, bueno, ya, como acabe con esto. Le pidieron a Pilatos que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Ahí está San Juan también diciendo, haciendo ver que se están cumpliendo las enseñanzas de Moisés en el Antiguo Testamento, que al Cordero Pascual no se le rompían los huesos. Jesús, ese es el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tampoco se le quitan los huesos, no se le rompen los huesos. Viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, parece que era zurdo y por eso entra desde abajo hacia el corazón, como digamos por el lado del hígado. Vamos a ver si está bien representado, ¿no? No atraviesa el corazón sino el pulmón, pero bueno, a veces los artistas no les da para estudiar anatomía. Pero uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El cuarto evangelista agrega su interpretación teológica. Ese cadáver es el Cordero Pascual y esa sangre nos mereció la redención, la vida del mundo. Se acaba de celebrar la primera misa. Había empezado el Jueves Santo, cuando Jesús les da el pan, les da el vino y dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Misteriosamente, sacramentalmente, estaban consumiendo el cuerpo y la sangre que se inmolaría en el día siguiente. Pero el viernes, en este momento que estamos viendo, se acaba de celebrar la misa. Y lo que vamos a hacer, la misa que viene ahora, es precisamente irnos al Calvario. Y Jesús dirá, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, no es el sacerdote, es Jesús. Y ese pan y ese vino quedan convertidos en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso nos dice, el cuerpo de Cristo. A este momento se dirigían las multiplicaciones de los panes, anticipando el abundante pan bajado del cielo que Jesús nos donaría como fruto de su inmolación en la cruz. A esta sangre se refería el vino de Melquisedec, el vino de Caná, el vino de la última cena. Y es lo que vemos en el Evangelio de la misa de hoy. Jesús enjuga lágrimas, cura a muchos y multiplica los panes. Comieron todos hasta saciarse. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Esa sangre que es la que bebemos en ese trozo de pan, ¿no? Cuerpo y sangre de Cristo, que es una invitación a que seamos almas de Eucaristía. Ha salido a ser almas de oración, almas de fe, almas de Eucaristía. Jesús está ahí en el sagrario. Y ese es el sentido que tiene la misa dominical. No es decir, ¿yo por qué iría a misa? ¿Por cumplir un precepto? No.
Que no tiene que ser una obligación, ¿no? Me tenés que parar, no puede ir tanto a misa. Pero una persona que tuviera la fe en que Jesús está ahí, tendrían que sacarlo a fuerza del oratorio, porque ¿qué voy a hacer yo si está Dios aquí? ¿No? ¿Y qué otra cosa más grande voy a hacer que estar participando en el sacrificio del Cristo? Una manera de entender esto y de sacar propósitos es cuidar la misa dominical y la misa entre semana. Ahí tienes a tu madre, se nos acabó el tiempo. María es el mejor ejemplo y el mejor modelo, pero también es la más válida intercesora ante su Hijo. Le podemos pedir a la que es omnipotencia suplicante: Madre mía, como dice el punto 497 de Camino, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que no me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús, para tomar la cruz de cada día y para ser alma de Eucaristía.